Actualmente existen entre 27.000 y 16.000 etnias en el mundo, y se cree que quedan cerca de 15.000 más sin registrar. Etnocentrismo. Se refiere a la idea de que los de tu propio país, propio pueblo, propia cultura y propios valores son los mejores, y el resto son todos inferiores. Desde la antigüedad, casi todas las culturas han sido más o menos etnocentristas. Los conceptos de civilización o barbarie de cada cultura o grupo humano a lo largo de la historia siempre han tomado sus propias referencias de moral y costumbres para definir quiénes son humanos de quienes no lo son, trazando una marcada línea entre ellos, los humanos, de los extranjeros, que claramente no conocen sus sistemas morales por tener un tipo de formación distinta. Ejemplo de esto tenemos a los griegos y romanos, que trataban al resto de civilizaciones como bárbaros. Los incas también lo hacían con los que se encontraban fuera del imperio. Los españoles hicieron lo mismo con los incas y demás culturas, los europeos con los africanos, y los ejemplos siguen y siguen. El tener cierto orgullo por tu país, pueblo o cultura en cierto nivel está bien, pero como todo, llevado al fanatismo tienen consecuencias brutales y de gran coste humano. Es por ello que el etnocentrismo llevado al extremo deforma en el genocidio y el etnocidio. Entendiendo el etnocentrismo como la actitud de algunas etnias o de aquellos grupos que parten de la idea que son superiores a otras culturas y a partir de ahí ellos imponen sus ideas, imponen todo, sea por la violencia, sea digamos por otras formas de penetración cultural, etc. Entonces, en la historia de la humanidad hay hechos importantísimos que nos permiten entender este fenómeno, ¿no? Por un lado, me parece que es uno de los elementos históricos claves es la conquista de América por parte de los españoles, ¿no? Pero los españoles impusieron tres razas, la idea de tres razas, los blancos, los indios y los negros. El componente racista entonces está también vinculado al etnocentrismo, pero también hay que decir que otro elemento clave en la historia de la humanidad es el exterminio nazi, el desprecio a las contribuciones históricas de otras culturas, ¿no? Niegan el aporte cultural, el patrimonio cultural de otras culturas a la humanidad, ¿no? Y ahí se ve bien claro, por ejemplo, en el caso del holocausto judío. Genocidio. Según Lemkin, por el término genocidio queremos decir la destrucción de una nación o de un grupo étnico. Fuera de lo que normalmente se cree, los genocidios son realmente comunes en la historia humana. Detrás de cada gran conquistador hay una estela de muerte dejada a su paso. Alejandro Magno, Solimán el Magnífico, Gengis Khan, Atila el Huno, Julio César, Napoleón, Hitler, Deng Xiaoping, todos son genocidas. Detrás de acontecimientos históricos como las cruzadas o las colonizaciones, vemos muchos genocidios étnicos, sobre todo en las colonias inglesas, también en la conquista española, e incluso el imperio inca, con el resto de los pueblos, también lo practicaba. A pesar de lo avanzado que es el mundo actual, aún siguen ocurriendo hoy en día, como en las masacres que organizan los grupos yihadistas o en la limpieza étnica de los uigures en China, que mantienen campos de concentración al mismo estilo que los nazis. Importantes en estos momentos es cómo una cultura fundamentalmente religiosa, como es la cultura de los musulmanes, lo que está pasando en Francia. Tú sabes que los musulmanes, ellos son hay un sectarismo muy fuerte. Aquel que no crea, digamos, en los principios, en los cinco principios, en los cinco elementos claves del islamismo, automáticamente son marginados.
Lo que sucede en Francia, eso es una voz de alerta a la humanidad, a todo el mundo, porque como grupos así minoritarios intentan imponer la religión, su cultura, a Europa, partiendo desde Francia. Entonces, eso yo creo de que debe tenerse muy en cuenta para explicar el fenómeno que está ocurriendo en el mundo. Y hay una serie de hechos así de que hablan de cómo buscan desaparecer minorías étnicas, minorías culturales, en nombre de una superioridad cultural, histórica o religiosa. Etnocidio. El etnocidio es la negación cultural de una etnia impuesta por otro sistema de gentes venidas de otra área cultural. Se expresa por los actos de agresión reiterados contra las sociedades y culturas, tanto en los casos de intervención a título de protección como en los casos extremos de masacres y desplazamientos forzosos, orientados hacia la destrucción de culturas indígenas. Se trata de eliminar los elementos de una cultura determinada y se produce con conductas etnocéntricas, cuando hay un encuentro asimétrico entre dos culturas. Esto hace que una cultura quede como superior a la otra. Los ejemplos históricos aquí son la colonización. Cuando se les imponía a los indios una religión y lenguaje ajeno al suyo, vemos esto por parte del imperio español, portugués o inglés. Pero esto ocurre con casi cualquier civilización sometida a otra. Primero asesinan a sus gentes, luego queman a sus ídolos, dioses, y someten el resto de la población a la esclavitud o trabajos forzados. Este reemplazo de la propia cultura por la cultura extranjera ha evolucionado a lo que conocemos hoy en día como el imperialismo cultural. Muy importante de cómo, digamos, a través de estas prácticas se buscan tener el control. Y uno de ellos, te reitero, que es los movimientos, los yihadistas, los sectores más radicales ¿cómo se llama?, del islamismo, que ellos siempre han actuado, digamos, y en todo el mundo. Por ejemplo, atentados que son formas de hacerse, digamos, presente en atentados casi en el mundo. Tienes desde los atentados a las Torres Gemelas, como los atentados en Londres, en España, en Francia, en todo eso. Eso es, digamos, un intento de imposición y de control, de imposición de su cultura a la cultura occidental, ¿no? Perú, las migraciones y la asimilación cultural. Es cierto que debido a las 4 globalizaciones el mundo es una mezcla de culturas y etnias. El mundo y las noticias se desgastan en decirnos que somos países multiculturales, pero seguimos teniendo problemas para comunicarnos entre nosotros sin caer en los vicios de la falsa superioridad que nos da una ideología, raza, etnia o religión. Pese a eso, sí es posible la plena convivencia entre nosotros, pero se necesitan 3 elementos: voluntad, amplitud de mente y tiempo. En el caso de nuestro país, Perú, hemos recibido muchas migraciones, pero resaltaremos la china y la japonesa. Los chinos y japoneses, a pesar de haber recibido persecuciones y ciertos malos tratos, hoy en día forman gran parte de nuestra cultura, sobre todo en el ámbito gastronómico y artístico. Pero para ello tuvieron que ocurrir varios choques ideológicos y de miedo hacia ellos por ser extranjeros y lo que representaban en su tiempo. Pero el factor más importante para la unión fue el tiempo. Ese tiempo dio lugar a la mezcla entre culturas. Si bien en un inicio las comunidades chinas y japonesas eran bastante cerradas, y aún lo son, el producto de la interacción de su cultura y la nuestra se ha hecho notable por eso mismo, el tiempo de interacción entre las mismas. Y finalmente vemos el más importante problema etnocéntrico que enfrenta nuestro país día a día y que podemos ver siempre, que es el del cholo, que le dice cholo al cholo. Se ha interiorizado demasiado dentro de nosotros la idea de que uno es mejor que otro por su etnia, y aún siguen habiendo luchas culturales al respecto, y el por qué no se ha solucionado aún tiene una respuesta simple, y es el tiempo. Es cierto que hay una falta de voluntad también, pero pensemos en nuestro pasado. Las migraciones chinas y japonesas son de hace 170 y 120 años. Ha pasado bastante
y aún así no hay una asimilación y acoplamiento total. Hasta 1920, Lima era una ciudad amurallada con poco contacto con el interior del país. No es sino que hasta los 40s y 60s que la población del interior del país comienza a emigrar en masa a la capital. Recién tenemos entre 80 y 60 años de contacto. Es por eso que los roces aún son muy vívidos, e incluso años antes eran peores. Y estos problemas seguirán sucediendo hasta que la población o sus hijos lo asimilen. Por más grande que parezca el problema etnocéntrico en el país, tiene solución, pero para ello hace falta amplitud mental, voluntad y tiempo. Con ellos habrá un sincretismo cultural y cada vez menos problemas entre nosotros.